buenas tardes, señoras y señores. Este es otro domingo con su majestad, el PRODE. Ya han comenzado todos los partidos. Al instante iremos indicando las variantes que se produzcan y esta noche tendremos a todos los ganadores. Celebraremos su fortuna y al mismo tiempo haremos realidad algún sueño que no puedan lograr con dinero. Y mientras llegan los resultados, el conjunto Punto y Banca. Y el leitmotiv de nuestro programa, yo gané al PRODE. ¿Y usted? La esperanza yo mantengo de gritar alguna vez con toda la voz que tengo. Yo gané al PRODE y usted. La esperanza yo mantengo de gritar alguna vez con toda la voz que tengo. Yo gané al PRODE y usted. Es Marqueta, el técnico de Racing de Córdoba. Y yo le jugaba un poco la broma de porteño cordobés, porque da la casualidad que el técnico de Ferro es cordobés y vive en Buenos Aires. El técnico de Racing de Córdoba, equipo cordobés, es porteño. ¿A qué juega este Racing en estos momentos? Bueno, yo pienso que fundamentalmente trata de jugar bien al fútbol. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene una característica, que tiene una filosofía que asombró allá por el año 80 cuando lo dirigía Coco Basile. Y yo pretendo volver a la fuente, es decir, que este equipo retome la confianza que tenía en ese momento, la seguridad en el trato de la pelota, y pienso que lo estamos consiguiendo. Señores, Punto y aparte. No agrego absolutamente nada más que la despedida. Gracias, Pedro Marqueta, Gracias, mucha Pedro. suerte y buen espectáculo para todos. Hasta luego, muchas gracias. Adelante, por favor. Los resultados estaban todos 12, faltaba el de nosotros. Claro, y yo voy con la boletita que significaba el acierto de los tres y le dije, tenemos dos objetivos, ganar el partido y como secundario esta boleta que nos hace ganar el PRODE. No te aflijas, negra, que nos casaremos. Cuando gane el PRODE, felices seremos. Le aposté a River y le ganó Boca. Decime, San Pedro, aquí quien en Boca. Dale, dale, PRODE, que con tus millones todo el mundo se hace tantas ilusiones. Dale, dale, PRODE, que no tengo un cobre y con tus millones dejo de ser pobre. ¡Esa! ¡Esa! ¡La chenga, la chenga, la chenga! El primer entrenamiento, la cancha de Racing estaba casi demolida, la estaban demoliendo porque pusieron tribunas nuevas.
y les dije si querían ser campeones. Me miraban como diciendo, estamos en el horno, y te viene a decir si quieren ser, nos viene a decir si queremos ser campeones. Me acuerdo que fue Pedro a casa, Pedro Marcheta, y dijo, profe, tenemos que sacar campeón a Racing. Racing en ese momento creo que estaba 5 puntos abajo del último en la tabla. O sea, le dije, qué tarea fácil tenemos. Yo cuando tenía 40, 45 años era un loco de la guerra, ¿viste? Porque esto fue para mí siempre visceral. El equipo que yo tomaba tenía que tener el carácter. Y yo vivía pensando en el juego, terminaba un partido, ya pensábamos en el otro. ¿Qué dice el símbolo del barrio? ¿Qué dice uno de los referentes de nuestra Córdoba? Serrano en el arco, Noriega, Del Mul, los Maldonado. Estaba el Colorado Quiñones, estaba Vivanco, creo que también estaba. Los dos Maldonado, Ozan, Aramayo. Jugaba Ozan, El Pato Gasparini de 10. Gasparini, jugaba Aramayo, o no, Gasparini, Oyola o Bravo. ¿Te acordás más o menos cómo formaba ese equipo del 84? Sí, jugaba Serrano, Del Mul, Noriega, Colochini y Quiñones. Ozan, Aramayo y Gasparini. Argota, Bravo y Oyola. Ese era el equipo titular. Quiñones, 7 Argota, 8 Ozan, 9 Humberto Bravo, 10 Gasparini, número 11 Oyola. El técnico Jorge Marqueta. Mauro, sí, en este equipo de Racing de Córdoba, salvo el arquero Serrano, Argota el puntero derecho y Bravo el centro delantero, el resto son todos jugadores de las divisiones inferiores. Muy bien. Yo trabajaba en una tornería y me venía en bicicleta a veces del trabajo y Basilio un día me dice, ¿de dónde viene? Porque venía con la ropa de trabajo y le decía yo que trabajaba. Entonces él fue uno de los iniciadores que habla para que a mí me den un sueldo. No es como es ahora. Teníamos un jugador que vivía en Malagueño y se venía una Puma segunda serie y cuando hacía frío se ponía un diario en el pecho para que no le hiciera frío, que era Peraca Maldonado. Y un día entrenando era un animal total, en el buen sentido de la palabra, y un día dice, profe, voy a ir un poquito más atrás, dice, porque estoy haciendo mi casa, él la hacía, y hoy me entré 8 metros de arena con la pala, venía de hacer eso y venía a entrenar, desde Malagueño, en moto. La mayoría del grupo de divisiones inferiores, bueno, Pascual se venía caminando del barrio Patricio, bueno, Lucio vivía de acá a 2 cuadras en barrio Parque, Vivanco también, yo estaba a 2 cuadras y el Araña se venía en colectivo.
vivíamos dentro del club prácticamente, íbamos a la mañana temprano y salíamos, qué sé yo, 2 o 3 de la tarde, y a la tarde si había doble turno volvíamos al club y ninguno le escatimó el esfuerzo. Pusimos algunas pautas de disciplina que había que poner y las aceptaron. Nosotros antes de empezar la práctica te tenías que pesar, y cuando terminaba también, anotar el peso en una plana y bueno, el que se olvidaba le ponían una multa. Sí, digamos, es un reglamento interno que siempre aplicamos en todos los equipos. La mala educación, multa, no pesarse antes y después de los entrenamientos, multa, no usar la ropa de tiempo libre del club en las concentraciones, era multa. O en la charla técnica, Pedro te decía, bueno, la charla es a las 13:54. Y llegaba y no, mi reloj, el que manda, llegó tarde, ponerle multa, profe, y... Se le cobraba una multa, se depositaba en un fondo común y cumplía años, por ejemplo, tu mujer. Y tenía un regalo del plantel. Un día dijeron, bueno, vamos a hacer una boleta al PRODE. Había quedado vacante el pozo anterior del PRODE. Y se había juntado un pozo importante en el PRODE, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con las multas? Y hagamos una boleta. No jugábamos nunca al PRODE. Entonces un día, dice, ¿por qué no nos gastamos 3.200 pesos del fondo? Dice, y hacemos una boleta de PRODE. Hagan juego, señores. No va más. La pasión del juego nació con el mundo. Y hoy, esa pasión salta de las mesas de juego e invade las calles de la ciudad. El PRODE fue una idea de un ministro que se llamó Manrique, que era con el objetivo de ayudar a la gente. Todos los juegos se hacen con el objetivo de ayudar a la gente, y supongo que se ayuda también, ¿no? Por supuesto. Y se convirtió en una pasión popular muy grande, muy grande. La gente estaba pendiente de los partidos del domingo. En una época se daban los partidos los domingos. Hoy ya no se podría hacer porque se juega jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cualquier día. Más armado Independiente, se abre Pastoriza, peligro de gol, entra Maglioni, zurdazo cruzado, ¡gol! ¡Gol de Independiente! Che, pero vos no eras de Boca. Sí, pero la guita, ¿no? Independiente era fija. Atención, novedades en el PRODE con este gol de Independiente. Partido número 4, gana el visitante y hasta el Fenómeno, lo invoqué. Sí, en las oficinas todos los compañeros, en los talleres todos los compañeros, en la fábrica todos los compañeros, todos jugaban al PRODE. Oiga, esta cola no se mueve ni medio, apure. Un poco de paciencia, señor. Los quisiera ver todo el día haciendo agujeritos. Anoche soñé que seguía perforando tarjetas del PRODE y le metí un dedo en el ojo a mi mujer. Viejo, Querida. aquí tenés más boletas. Me llama Romay a la radio y me dice, ¿a qué hora terminás? A las 12. Veniste volando por el canal que a la 1 hacemos un programa especial con el ganador del PRODE. Así era la cosa. Vamos, rápido. Sí, señoras y señores. Lo prometimos y cumplimos. El canal de la verdad en otra exclusividad. Con legítimo orgullo podemos decir que ya está con nosotros el ganador de los 980 millones del PRODE. Paso, vamos. Nuestra bienvenida al señor José Pérez, que eligió espontáneamente nuestro canal. Adelante. ¡Silvio Soldado! Mucho gusto, ¿cómo le va? Aquí a cámara, por favor. Bueno, pero había dos razones fundamentales. Primero, lo popular que es el fútbol, desde luego. Es el deporte más popular, toda la gente está metida con el fútbol. Entonces, intentar ganar o pretender ganar un dinero a través del fútbol era maravilloso para todos. Parece que el destino del país dependiera de los resultados del fútbol. Mariana, toda esa gente que compra una boleta por 300 pesos, lo que compran son 300 pesos de esperanza. Sueñan. Con la imaginación se convierten en millonarios. Y cada domingo se desmorona el castillo. Y el lunes comienzan a soñar de nuevo, con 300 pesos. Era una pasión total.
Todos querían ganar. Te reitero, porque todos somos directores técnicos y todos creemos que sabemos de fútbol. Y el fútbol es impredecible. El plantel tenía la costumbre de jugar la apuesta máxima del PRODE, que era una cantidad, no me acuerdo si 4 o 5 partidos con el triple asegurado. Tenías ya 4 o 5 puntos asegurados porque apostabas a local, visitante y empate. Después tenías varios dobles y tenía muy pocos simples. Salía un montón de plata. Evidentemente lo podíamos pagar porque éramos 30 y pico. ¿Qué hacen? ¿Deberes en el recreo? No, señorita. Una boleta del PRODE. Ponemos 50 pesos cada uno. ¿No saben que los menores tienen prohibido jugar? Va, le ponemos el nombre de mi abuela y listo. La boleta la hicimos en una quinela que estaba, creo que en Barrio Parque Montecristo, porque era atrás de la cancha y la pusimos a nombre de la señora de Miguel Ceronero, uno que jugaba con nosotros, porque nosotros no podíamos... O sea, tener a nombre nuestro no te permitían. Y bueno, la pusimos a nombre de ella y hicimos ahí la tarjeta combinada. Vestuario local, estábamos todo el plantel, utilero, éramos 40. Entre el plantel, el cuerpo técnico, todo lo que decidíamos éramos 40. Partido 1, que me acuerdo que era River Atlanta, el partido 1. Jugaba River y Atlanta, que iba último. Jugaban que ese año descendió Atlanta. Jugaban en el Monumental. Y todo, claro, River, y el último que opinó fui yo. Le dije, miren que los equipos chicos con los grandes, sí, profe, pero River es local. Y no importa. Hacen el gasto como para salvar un año, a pesar de que era la 4ª, 5ª fecha, no me acuerdo bien. Y ese partido lo estuvimos discutiendo más o menos 40 minutos adentro. Que sí, que no. Bueno, ahí gastamos un triple. Había un partido clave entre San Lorenzo, creo, y Platense, que nosotros le habíamos puesto Platense y empate. Y ganaba Platense hasta los 44 minutos del segundo tiempo, donde era un partido que la lógica era empate o ganaba San Lorenzo. Por supuesto, al nuestro, que éramos local, y le pusimos local de entrada nomás. No, nunca dudamos en que podíamos ganar, por eso lo habíamos puesto fijo. Se ponía la X, Racing de Córdoba, jugáramos visitante en la cancha más difícil de Argentina. Hubiéramos sido visitante de Boca, hubiéramos puesto Racing de Córdoba, ganador. No, Racing era ganador directo. No, ni empate ni perdón, era directo. Racing Cruz, local. Voy cantando el partido y ¿cómo hacemos? Sí, vamos levantando la mano. Racing Ferro, ¿qué ponemos? El nuestro local. Vamos, primero. Creo que había un viernes partido adelantado. Creo que no había partido sábado. Se jugaba toda la fecha el domingo a la tarde y había un único partido el domingo a la noche. Cerraba la fecha, un partido televisado a la noche y nos tocó a nosotros con Ferro.
Si no me equivoco, estábamos en el Hotel Savoy a la tarde por tomar la merienda, o ya habíamos tomado la merienda y estábamos escuchando en la radio los resultados de los partidos. El que siempre tenía su radio en la pieza era Ramos o no, estaba Serrano en esa época, Serrano. Pero uno de los chicos controlaba, o controló el profe, creo, Néstor. Yo creo que la tenía el Pato Gasparini a la tarjeta y estábamos todos alrededor mirándola. Tuvimos mucho tiempo pendiente ahí a la tarde, mientras merendábamos, jugábamos a las 8 de la noche, escuchando los partidos y iba cambiando. Teníamos 12, pasábamos a 10, a 9, a 11. En Santa Fe el 5, Unión Independiente empate. En Rosario el sexto, Newell's Old Boys cayó, el único visitante ante Estudiantes de La Plata. Atención, desde las 20 cierra el pro de Racing de Córdoba con Ferro. En el punto siguiente. En un momento determinado de la siesta siento una algarabía ante la charla técnica y bajé de la habitación a ver qué pasaba. Y estaban todos reunidos y dice, profe, tenemos 12 puntos y falta el partido nuestro. ¿Te imaginas la ansiedad, de todos los jugadores? Porque teníamos que ganar ese partido para lograr los 13 puntos. De saber que estábamos en una situación que no se había dado nunca, creo que nunca se dio en el deporte. Por lo menos en la historia del deporte no se había dado nunca. Que nosotros éramos lo que teníamos la crucecita y dependía de nosotros. Pero ya fuimos a la cancha sabiendo que había 12 puntos. Faltaba el punto nuestro. Jugaron por la primera final del campeonato nacional River y Ferro. Y en el Estadio Monumental el equipo de Caballito tuvo luz verde y River fue una sombra. Ahí está el primer gol del equipo de Grigol, que tiene medio título en el bolsillo. El cabezazo de Cañete, Pumpido que no llega, y ya en River comenzaba a haber sorpresa. Porque esto seguiría. Márcico, el pelotazo para Nuremberg, habilitado, Pumpido en el camino, en una pierna el puntero derecho, le pega y ponía 2-0. Temprano 2-0 para Ferrocarril Oeste, que sorprendía con su pressing y con su fútbol. Ferro representaba en esa época un equipo revolucionario, porque ¿de qué punto de vista? Era estructurado, mecanizado, pero también espontáneo, es decir, que era peligrosísimo. En un Ferro que había salido campeón en los años anteriores, venía completo, era el principio del campeonato, pero sí, confiamos, si no, no hubiéramos puesto directamente fijo a nosotros. Jugaba Fantaguzzi, jugaba Cañete, jugaba Márcico, un equipazo. Ya tenemos a Ferro también, Horacio. En el arco, Ferrero, con el 2 Cooper, 3 Marchesini, 4 Gómez, 5 Fantaguzzi, número 6 Carrizo, 7 Nuremberg, 8 Agonil, 9 Márcico, 10 Acosta, 11 Gargini. El técnico Carlos Timoteo Grigol. Nosotros somos un colectivo escolar. No por lo incómodo, sino ya era una cábala, o sea, nos iba bien con ese colectivo concentrado acá de ir a la cancha y bueno, seguimos con eso. Nadie hablaba en el colectivo, nadie. Se ve que íbamos haciendo cuentas, hasta yo me incluyo. Y me acuerdo que llegamos a la cancha, hola, ¿qué tal? Como ven, nos metimos al vestuario, nos encerramos, nadie hablaba en el vestuario, hicimos la entrega en calor, todo bárbaro, pero todo muy calladito.
charla técnica de Pedro, creo que no duró 20 minutos, duró 3 minutos nada más. Mostró la boleta, dijo, tenemos 12 puntos, vamos y saben muy bien lo que tienen que hacer. Archeta dijo, ¿qué charla técnica? Si tenemos que ganar, no hay... ¿Qué vamos a planificar? ¿Qué? Vamos y juguemos, ganemos y chao. Va a comenzar aquí Márcico y Acosta. Marcil, la indicación, comienzo del encuentro. Va Acosta atrás. Cerquita lo tenía Gonil. Ahí lo tiene a Gómez, número 4 ahí en la espalda. Con Cooper. Ya con el arquero. Y bueno, teníamos el nerviosismo lógico que nadie sabía. O sea, no es que sabía todo el público. Sabíamos nosotros solamente. Gasparini. Fue Cooper lentamente. Con el que se va. Sigue el número 8. Giró. Lo tiene a Gómez cubriéndolo. Qué mal pase hizo Gómez. Gasparini, atención, picando Argota. También puso mal pase. Cuidado ahí. Sí, Vivanco restó la pelota. Vieron ustedes quien lo venía desacomodando era Quiñones, que es marca personal sobre Márcico. Vamos a ver cómo arranca. Está picando Bravo, ¿eh? Va llegando Gasparini. No, el pase no. Y bueno, y salimos con el entusiasmo de como salíamos siempre a todos los partidos, pero siempre con la mente puesta que teníamos ese resultado que te decía el pro. Uno se imaginaba cosas. Debe reconocerse que en los dos hay una misma ambición, buscar el arco contrario y tratar de llegar jugando bien el balón. Lo que pasa es que una cosa es la intención y otra es la concreción de la idea. No vale esa jugada. Marcila se quedó paradito ahí, se la llevaba Argota. Mauro. Sí. Muy nervioso Marqueta, fuera del banco. Está haciendo algunos gestos. No está de acuerdo con los fallos del juez Raúl Marsiglia. Está picando Yola. Otra vez. Fue falta ahí, ¿eh? Maldonado, el número 3 en el piso. Gasparini está ahí. Está picando Bravo en el medio. Oyola. Sigue Oyola. Ahí adentro, picando Bravo. Cooper. Rebotó la pelota, tiró al centro, rebotó y me quedó a mí. Cuando iba como a patear de derecha, vi que venía Fantaguzzi, que era el 5 de Ferro. Viene Fantaguzzi corriendo, entonces le metí un sombrero para allá. Gasparini, a ver si le puede pegar. La hizo bien, la hizo. Y la agarró de zurda de aire y la clavó, lo dejó parado, clavado, ni se movió el arquero de Ferro. La hizo bien, si le pega, le pega. La gente suponía que Gasparini estaba obligado a levantar sobre la cabeza de Fantaguzzi ese balón porque no tenía otra oportunidad para jugarlo. Lo que no podía adivinarse era que después de pegarle de aire le iba a clavar, como la clavó cruzada sobre el ángulo superior izquierdo de Ferrero. Sí, fue uno de los mejores goles que hice en mi vida, creo. Por lo que se vio tantas veces por el juego, pero también por lo que fue el gol en sí. Roberto Daniel, ¿no? Sí. Roberto Daniel Gasparini. Un hombre que es prácticamente el motor, al menos así se lo señala, de Racing de Córdoba. ¿Qué es lo que le falta a usted como jugador? Bueno, yo la verdad que de autocrítica no me gusta no hacerla pública porque se dan cuenta de mi defecto y bueno, creo que lo que un poco me falta es más movilidad y saber cabecear, que es una de las cosas que más me falta. Y bueno, lo otro creo que yo suplo un poco la deficiencia física, o sea, un poco lento que soy con la velocidad mental. Chao Gasparini, gracias, muy amable. No, gracias a usted, hasta la próxima. Volvemos a Buenos Aires, ustedes por favor. Era el capitán y realmente ejercía no el poder que le daba la cinta, sino lo que le daba la capacidad que tenía. Era cansino, lento, pero muy veloz
mentalmente. Por eso la pelota se la daban siempre a él, porque él resolvía. Marchesini va. Fantaguzzi ahora. La cancha se vino abajo, ¿eh? Hay otra vez, a ver. Se va. Gasparini. Picando Argota. ¡Le pegó Argota! Era el único que jugaba libre por todos lados. Por donde él se tiraba, la pelota iba para él. Pues yo tenía dentro de la cancha a Guillermo Aramayo, que era muy inteligente y lo buscaba. Aparte yo le decía todo, el que no se la da a este, lo ha hecho. Gasparini. Maldonado. Va. Picando Yola. Gasparini. A ver, sigue. Hasta ahí llegando, a ver si le puede pegar. Girando. Tocó atrás. Qué jugador es este número 10. Gasparini. Argota. Picando Yola. Atrás, Gasparini. ¡Vale, pegó! Qué bien Gasparini, cómo venía, le metió el derechazo. O sea, cuando los compañeros míos se le complicaba, se le daban a él porque sabían que iba a solucionar el tema, seguro. Ozan, Gasparini. ¿Cómo puede ser que haya visto a un compañero y haya metido ese pase y él lo metía y te daba la pelota al pie, ¿no? Era exacto a la hora de ceder una pelota. Fue crack, y líder e ídolo. Es muy difícil reunir las tres condiciones de un jugador en un equipo. Pero todas las pelotas que pasaron por los pies de Gasparini estuvieron bien jugadas. Muy bien. Mucho tiempo. Viene Gómez. Agonil. Sigue Agonil. Picando Gómez. Adentro. Está Costa. Pasó. Tiro de esquina. Insisto, a mí la defensa de Racing de Córdoba no me da la sensación de garantizar todo en forma absoluta. Creo que tiene algunas fallas, sí. Te hacen una cortina, se le Cooper entra al primer palo, la peina 1-1. Perdón, Enrique. Últimos 15. Primera etapa. Picando varios adentro. También Cooper viene el centro para el cabezazo. ¡Ahí llegó! De Ferro, Cooper, dijimos, para el cabezazo, 1-1. Va justo, imposible, metió la cabeza, 1-1. A mí no me garantizaba todo la defensa de Racing de Córdoba, yo se los decía. Y la casualidad que llega a esta circunstancia en que Ferro alcanza el empate después de haber trabajado menos que Racing de Córdoba. Y sí, cuando los ponemos 1-1, era, digamos, no podíamos encontrar la pelota, que era la pelota era el arte nuestro, digamos, de jugar y mover la pelota para un lado para otro, y fueron momentos imprecisos. Quiñones se la lleva bien Gasparini. Se falta, dice que siga Nuremberg. Mauro, sí. Nuevamente fuera de Branco Marqueta. ¿Qué pasa, Marqueta? Muy nervioso con el juez, Raúl Marsiglia. Está en el suelo Quiñones en la mitad de la cancha, ahí está, lo ven ustedes. Sí. Final de la primera etapa, 1-1. Ya está llegando Enrique Macaya Márquez abajo en el comentario. Cuando terminó el primer tiempo le protestábamos. Bueno, protestábamos todos, ¿viste? El nerviosismo que teníamos. Y cuando iba saliendo de la cancha me dice, usted está expulsado. El árbitro me dijo. Claro, cuando llego al vestuario yo estaba, digo a Marcheta, che, me echó el árbitro. ¿Cómo? ¿Expulsado? ¿Por qué? No, porque protestó mucho. Justo que termina el primer tiempo, yo lo expulso. Me agarró un ataque. Y estaba Cooper en la reunión, que no abría la boca. Digo, vos no hablás. Vos sos colega de él. Te hubiera pasado a vos y te pondrías el grito en el cielo. El Pato estaba loco. Digo, mira, viste la gente que hay, mucha gente. Es pacífica, nunca pasa nada aquí en Córdoba. Pero si vos echas a este, que es el jugador, te diría, un referente emblemático de Racing, y yo te mato, te tiro la gente encima
y te van a matar a vos. Dijimos no hay más amarillas. Dijo no hay más amarillas, le pidió colaboración. En la próxima intervención que el juez entienda que es intencional, va a ir directamente a la tarjeta roja. Bueno, 1-1. Y me dijo, no protesten, dice, ya me canso de la protesta. Y cuando íbamos bajando, le dije a Cooper, le digo, che, tenemos 12 puntos en el PRODE, aflojen un poco. El tipo me miró como diciendo, ¿están locos? Ustedes quieren nada, peor. Sí, me acuerdo que se vino Ferro, pero con todo. Carichini, al 11. Qué bien, qué bien. Acosta. Agonil. Sigue, le va a pegar. Fue al piso, ¿no fue? ¿Por qué? Él se tira contra el arquero. Buscando a Costa. Sigue a Costa. Le va a pegar. Le pegó a Costa. ¿Dónde va? Nuremberg. Picando Márcico. Si le pegó a Márcico, le pegó. Márcico le puede pegar, le pegó. 2 veces. Casi gol. Y bueno, con el doctor Ferreira, me acuerdo, estábamos en el banco y dijimos, bueno, por lo menos la ilusión la tuvimos cuando íbamos 1-1. Qué importante ha sido esto para la unión del grupo, porque la verdad que tuvimos una semana muy bien. Marqueta, ¿qué le falta a Racing? Apretar un poquito más la marca en el medio. Están trabajando un poco libre Acosta, Márcico cuando se tira atrás. Entonces vamos, mandé a apretar a Del Mul más sobre Acosta y Maldonado más sobre Agonil. Gracias, la palabra del técnico de Racing de Copa. Gracias. ¿Qué dice Macaya? Está bien, además, Marqueta sabe lo que tiene que hacer su equipo. Ya faltaba muy poquito y no era un partido que estuviera realmente definido, ¿no? Pero lo que corrieron esa noche los chicos, lo que realmente parecía que estábamos jugando la final del mundo. Pero Racing era así. Uno a uno. Oyola picando. ¿Qué falta? ¿Y ahora? Nos cobró un foul a Oyola. Oyola entra en diagonal y se tira. Nadie lo alcanzó a rozar. Tiro libre. ¿Quién le pega? El Pato. Ahí está. Qué linda esta, ¿eh? Las rayas de las áreas, por ejemplo, eran una zanja. Los tipos con un zapín la hacían. Y el Pato se dio cuenta, digo, que se da cuenta el Pato. Bueno, no creo, le va a meter un chanfle o algo. Me gustaría ver la posición de Oyola. Sí. Porque le puede pegar Oyola, ¿eh? Sí. Le pega por afuera de la barrera. Así que está al lado. Sí. 1-1. Tiré fuerte, yo tiré al palo del arquero, no tiré abajo. Eso que te dicen tiro abajo para que pegue en la línea, son mentiras. Y que patea tiro libre o tiro por arriba de la barrera a pasar la barrera o tiro fuerte al palo del arquero. La pone, Barrera, le pega. Pega en la cal de la zanjita esa, el oso se tira antes, se levanta y le pasa acá arriba la mano. Oyola. El Pato le pegó. Yo ya había salido por la lesión, estaba en el vestuario, cuando sentí el ruido de la gente al gritar. No parecía tan difícil. Una pelota que pica de una forma casi extraña, ¿no? Y el Pato era una persona que es muy lúcido, muy pícaro. Entonces dicen que le dijo a Marcheta, Pedro, por favor, que entre la gente a la cancha, eso se termina el partido. Y el Pato viene corriendo a abrazar y dice, para el partido, hace algo. ¿Qué vamos a hacer algo?
Yo le decía que se tenía que acabar el partido, porque vos suspendiendo el partido, no sé, que metiera gente a la cancha, no sabía qué decirle, que tira pelota a la cancha, no sé, cortalo acá, porque antes se suspendió un partido, el resultado quedaba el que estaba. Y en ese caso, ¿te imaginas si le hubiera sabido la gente que ganamos, se metían a la cancha, se suspendía el partido? Que después te quitaron los puntos era otra cosa, pero no sabía que hagamos tiempo, hace algo, pero era... Y en todos lados salió como que yo corría gritando, ganamos el PRODE. Llegó Marchesini. Acosta. Acosta, le pegó. Para dejarlo pensarán injusto esta, vino a pescar con tanta seguridad el arquero. A ver, ¿cómo viene? O'Neill. Buscando Márcico. O'Neill. Sigue. Falta. 2-1. Buscando Gómez. Gómez entró. Ahí quedó. Horacio. No, le está pidiendo rapidez en los pases a Gómez. Carlos Timoteo Gribol, ¿eh? Ahí hay un jugador tirado. Falta un minuto. Lo echó Marsiglia. Ya sé, sí. Ahí está, el médico. ¿Qué pasa ahí? Lo saca. Luego Marsiglia. 2-1. Ahí se va el médico, Mauro. Sí, afuera. Acompañado por el asistente deportivo. Ya viene. Algo está picando. Ahí quedó. Gómez. Ozan. Gaffalini. Tiempo cumplido. Final. Ganó Racing 2-1. Hola, Pablito, querido, ¿cómo estás, mi viejo? Hola, Pedro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hola. Pedro, ¿cómo le va? Buen día. No era el momento. ¿Cómo? No era el momento. Juancito. Pedro. Hola, goleador, cantador, de cosa. Hola, Era que le di un beso grandote al... No, mande un abrazo a Gabriel, está lindo. No puedo venir, me dijo no. No, Y tengo que hacer el capo de los... Sí, Julio.
Señoras, señores, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a la presentación del libro El Negro, conversaciones de Pedro Marcheta con los periodistas Gustavo Gutiérrez y Hugo Cádiz. Descubrí una persona fascinante que nos convidó con esta locura de contar la defensa a ultranza de una idea futbolística que no cambió un ápice en sus convicciones. Por eso logró que ellos, adentro de la cancha, defendieran a muerte esa idea futbolística. Soy feliz de haber estado en este deporte que lo llevo en la sangre desde que nací, desde que tenía 8 años. Que lo único que pedía era una pelota y una camiseta. Ha sido para mí un ejemplo, un padre que hoy no lo tengo, pero que desde lo futbolístico me hiciste sentir mejor. Gracias, muy amable. Te felicito otra vez, creo que la presencia de todos acá es una muestra del cariño y el amor que te tenemos todos. ¿Y esto? Marqueta. Qué festejo, ¿eh? Nadie entendía por qué Racing festejaba tanto. Se lo preguntamos al técnico, ¿qué festejo, Jorge? Lo que habíamos dicho era que, en el caso que nos preguntaran, que Ferro, como venía a ser campeón, un equipo importante del torneo metropolitano todo, bueno, era un honor para nosotros haber ganado el partido. Eso es lo que teníamos estudiado. La verdad que sí, porque realmente estamos pasando muchas vicisitudes. Un equipo que sin Noriega, sin Colochini, con Vivanco que hacía 6 meses que no jugaba, realmente esto es muy importante para nosotros, porque Racing necesita sumar. Yo siempre miro la tabla para arriba, nunca para abajo. Nadie dice nada, esto puede ser un quilombo. En un momento determinado, bueno, tenían algunas falencias en el fondo cuando atacaba a Ferro el carril oeste en la segunda etapa con el contragolpe. Pero llegó ese tiro libre, qué buena, qué bien que le pegó Gasparín. Por supuesto, Horacio, ¿sabes lo que pasa? Que Ferro es un equipo muy bien estructurado, muy bien trabajado. Realmente Márcico es un jugador impresionante. Yo ya lo conocía, pero lo que hizo esta noche es de alto vuelo. Por suerte lo pudimos controlar en algunos pasajes, pero te vuelvo a repetir, es muy importante porque el rival era muy importante. Y están segundos ahora, ¿eh? Estamos segundos, si Dios quiere esperamos seguir en la buena racha. Gracias, Marcheta. Gracias a vos, un abrazo. Muy bien. Vamos a una pausa y enseguida está Enrique Macaya Márquez con los goles. No entendí absolutamente nada de lo que estos chicos estaban festejando en la cancha. Porque era un partido más, era un partido frente a Ferrocarril Oeste. ¿A quién le puede importar un partido con Ferro? Podrían festejar el gol, qué sé yo. No entendí nada. Y entro al vestuario y Marcheta, le pregunto yo a él. Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué festejando? No, era un partido muy difícil, Negro Gómez. Digo, me está cargando. Digo, ¿qué iba a ser partido difícil? Si hubiese empatado Ferro con Racing, nadie hubiese dicho nada. Yo me acuerdo de Ramón Gómez, el periodista de Córdoba. Siempre le digo a él y él no se acuerda. Que lo vi entrar al vestuario, en la cancha instituto, y me pregunté, Pato, dice, ¿qué pasa? Ganamos el pro de Ramón. Y yo tengo la imagen, se dio vuelta y se fue. Digo, ¿qué festejaban tanto, Pato? Negro Gómez, ganamos el PRODE. Deja de joder, y me fui. Esto me están agarrando para la joda porque ¿dónde van a ganar el PRODE? Yo me voy urgente a la redacción en la avenida Colón, donde figuraba el diario Clarín. Llamé a Buenos Aires, estos tipos ganaron el PRODE. Nos cambiamos, nos bañamos, fuimos cada uno a su casa y nos quedamos de juntarnos en una parrilla en la avenida Colón. Y quedábamos en juntarnos en un restaurante para festejar el acontecimiento, ¿no? Porque además de la victoria, bueno, festejamos a cuenta. Pero mirá la suerte de estos guasos, hacer un gol sobre la hora y ganar el PRODE.
Estos se fueron a comer cabrito, lechón, de todo esa noche. Yo creo que los jugadores de Racing no tenían ni idea de lo que significaba el quantum de plata que podían llegar a ganar. Me acuerdo que en esa época los medios estaban un poco revolucionados porque decían que la cantidad podía llegar a alcanzar para comprar 100 departamentos. Uno se imagina en el jugador de Racing que ganaba lo mínimo y necesario para vivir, lo que significaba en la fantasía mental de él si conseguía ganar ese partido. Era para todo, era importante la plata, porque en Racing de Córdoba no éramos de los mejores pagos en el fútbol de Córdoba. Nos imaginamos millonarios por un momento. Ese momento cuando creíamos que nos salvábamos económicamente todos. Unos decían, voy a arreglar la casa que me falta tal cosa, o agregarle una habitación más. Otros decían, no, voy a comprar un departamento. Otros decían, no, voy a cambiar el auto. Porque a priori uno, como dice, el pollo era 2 millones. Hace cuentas, 2 millones y esto, el otro me compro un cochecito. Peugeot 505. La consagración del placer. Ese día los jugadores de Racing no podían modificar su destino. Su destino era ganarle a Ferro, porque si le ganaban a Ferro, iban a ganar el PRODE. PRODE que los había puesto caprichosamente, curiosamente, vaya a saber por qué, en el último turno, por una asociación de fútbol argentino, en cuya programación figuraba ese turno, pero la AFA no sabía que los jugadores de Racing habían jugado una boleta al PRODE. O sea que la suerte, el azar, los encontró a ellos mucho más allá de lo que tenían que hacer en la cancha con la pelota, jugando ese que para ellos fue el partido de su vida. Cuando tenés la posibilidad del azar de decir, la mía y la gano, es lo que nos pasó a nosotros. O sea, dependía pura y exclusivamente de nosotros. O sea, no dependíamos de un tercero, de un segundo, sino que era nosotros. La posibilidad era nuestra. Sí y no, porque si no ganábamos no estaba en nuestras manos. A ver, y lo lindo de esto es que queda la anécdota positiva, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué hubiera pasado si era al revés? Que por esas casualidades, en esa boleta la X era para Ferro. Teniendo en cuenta que nosotros definíamos el resultado, digamos, y teníamos intereses creados en ese partido, ¿no? Económico, porque ¿qué hubiera pasado si nosotros apostábamos por un empate? A lo mejor hubiera sido malo para el fútbol y para nosotros mismos haber tenido un triple en el partido nuestro. ¿Y si hubiéramos empatado? Porque entraba dentro de la lógica perfectamente un empate, ¿no? Empatar con Ferro de local con ese equipo de Ferro no estaba mal. Un triple puesto en el partido nuestro, cualquier resultado, si perdíamos iban a decir se entregaron, se vendieron, hubiera quedado peor la imagen del equipo. En cambio así, a pesar de que muchos criticaron, jugamos a ganar, como tenía que ser, y ganamos. ¿Sabe quilombo que se armó? Neusta se cansó de hablar que esto era inmoral. Claro, todo el mundo lo recogió. Y teníamos local. Yo después fui a un programa de televisión con la boleta, el 7 local, solamente local. Si no apostábamos a la capacidad nuestra, ¿cómo íbamos a dudar? Pero eso sí, creo que por un tiempo no hubo más partidos a la noche. No hubo último partido de domingo a la noche que definir el PRODE. Resulta que se anuló el partido del domingo donde cerraba el PRODE, nunca más se jugó. Todo ese quilombo lo hizo Racing. Manejamos nuestro destino, pero teníamos que ganar. O sea, el azar, digamos, nos jugó a favor nuestro en este caso. Nadie creía en Racing.
Vos le preguntabas a íntimos amigos míos de Loma de Zamora, no, Ferro lo mata. Y así todo ganamos nosotros. Perdió el azar, perdió la banca. Ese es bueno tiene. Perdió la banca. Adelante, Damia, desde la sala de computadoras. Aquí traen más ganadores. Y ya tenemos el total. Hay 933 tarjetas con 13 puntos que recibirán aproximadamente 1 millón de pesos cada una. Y algo muy importante. Si me gano el pro de este domingo, me pego un tiro. ¿Te imaginas lo que repartir el pozo entre 900 tipos? ¿Qué hago con 1 millón? Y un asadito. Y ya llegó a nuestro canal una cifra récord de ganadores del PRODE, 123. Y siguen llegando. Adelante, por favor, pasen. Pasen. Más ganadores, Silvio. Ah, muy bien, mucho gusto. Son todos ganadores, ¿verdad? Sí, pero compartimos una misma tarjeta. Entonces cada uno gana... Y sacándole los descuentos unos 50.000 pesos. Bueno, en realidad no sé si felicitarlos o... Pero en fin, de cualquier manera... Nos quedamos hasta las 2:30 de la mañana, que es cuando sale el diario, para ver el resultado del PRODE. 95 lo ganaron al PRODE. Y dijeron que había 90 y pico de ganadores. Y ya dije, no. Nunca pensaba que fuera tan poco. No fue mucha plata, no me acuerdo la plata. No habrán tocado, no sé, mira, el Pato se acuerda todo. Y al otro día se enteraron que había como 1000 y pico de ganado, no sé cuánto. Le tocó 170 pesos o 150 pesos. Y puede ser, porque fueron 17.000 dólares que nos tocaron, menos los descuentos, y dividido 40, habrá sido 200 dólares cada uno. Es más, cuando leíamos los diarios decíamos, pero ¿cómo puede ser que haya 95 que hayan pensado exactamente lo mismo que nosotros? Si hubiera ganado Atlanta, que el profe dijo Atlanta y empate, empató River en la hora. Hubiéramos ganado mucho más. Compramos en Buenos Aires una videocasetera, pero no compramos esa funcional, compramos una que era un quilombo en el partido, todo. A lo mejor la ha traído de contrabando, Pedro, por eso la consiguió barata. Bueno, me alcanzó para una videocasetera y para la cena de esa noche, que nos mataron en la par. Creo que ayer terminó, me paga la cuenta. Los muchachos me decían, ¿a dónde nos trajiste, Pedro? Nos mató este. No te aflijas, negra, que nos casaremos. Cuando gane el PRODE, felices seremos. Le aposté a River y
y le gano Boca. Decime San Pedro, aquí quien en Boca. Dale, dale, prode, que con tus millones todo el mundo se hace tantas ilusiones. Dale, dale, prode, que no tengo un cobre y con tus millones dejo de ser pobre. Esa, esa, la chenga, la chenga, la chenga. No te aflijas, negra, que nos casaremos. Cuando gane al Prode, felices seremos. Le aposté a River y le gano Boca. Decime San Pedro, aquí quien en Boca. Dale, dale, Prode, que con tus millones todo el mundo se hace tantas ilusiones. Dale, dale, Prode, que no tengo un cobre y con tus millones dejo de ser pobre. Esa, a la chuenga, la chuenga.